Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, nos metemos de lleno en un cruce de caminos complejo, ¿no? Salud mental, consumos problemáticos y derechos humanos. Ujú. Temas densos. Sí, y para explorarlo tenemos unas notas, unos apuntes súper interesantes de una capacitación que se hizo en Salta, Argentina. Plantea una mirada Distinta, digamos. más comunitaria. Exacto. La fuente principal son esos apuntes de una jornada que organizó la Asociación Miguel Ragone. Estuvieron Lorena Amor, trabajadora social, y Fernando Pequeño Ragone, que es el presidente de la asociación. Ah, bien. Esto fue el 30 de agosto de 2025, para que tengamos la referencia. Y la idea nuestra acá es tratar de entender ese enfoque, ¿no? Uno que busca ir un poco más allá de la clínica individual, de siempre. De acuerdo, entonces, a ver, ¿cuál sería la misión de esta charla? Entender cómo esta perspectiva, bien centrada en derechos humanos, bien comunitaria, busca dar otras herramientas. Herramientas distintas para problemas que a veces parecen, intratables. Claro. Y si la clave no está solo en el consultorio, sino, no sé, en la estructura social, en cómo garantizamos derechos. Es fuerte en la pregunta para arrancar, ¿eh? Sí, potente. Y te diría que lo primero que llama la atención de esas notas es justamente la intención de la capacitación. Ajá. Porque Lorena Amor, según los apuntes, dejó muy claro que no buscaban formar expertos, así, de un día para el otro. La describió más bien como, una instancia, un encuentro, en donde nos informamos y nos asesoramos. O sea, un espacio para sumar herramientas prácticas a lo que la gente ya traía. Qué interesante eso. Como bajarle un poco el tono a la experticia, ¿no? Totalmente. Se aleja de esa cosa medio elitista, a veces hasta mercantilista, ¿viste? De la formación profesional. Es como una apuesta a democratizar el saber. Que circule, que sirva ahí, en el momento, sin crear falsas expectativas. Es un enfoque, más humilde quizá, pero potente. Sí, me gusta eso. Menos pretencioso, pero con más potencial de cambio real, quizás. Bueno, y metiéndonos ya en el contenido, la capacitación se basó en 3 pilares, inseparables, dicen las notas. El primero, derechos humanos. Ujú. Pero no como algo abstracto, no. Como una declaración de principios y ya. No, para nada. Se presentaron como una guía concreta, una brújula para actuar, digamos. Especialmente, y esto es clave, en ámbitos donde los derechos están vulnerados, que es donde trabaja la mayoría de la gente que va a estas capacitaciones, ¿no? Claro. La idea es esa. Los derechos humanos te dan un marco, ético y práctico, para saber qué hacer, qué exigir frente a la vulnerabilidad. Entendido. Bien práctico. El segundo pilar fue una ley argentina, la Ley Nacional de Salud Mental número 26.667. ¿Por qué esta ley es tan central acá? Esa ley es crucial, porque cambió el tablero de juego legal en Argentina. Impulsó lo que se llama la desmanicomialización. Ajá. ¿Y eso qué implica exactamente? Bueno, implica alejarse del modelo viejo, ¿viste? El de encerrar gente en grandes psiquiátricos que muchas veces serán, deshumanizantes. Y moverse hacia un modelo más centrado en la persona, en tratamientos ambulatorios, en la comunidad. Entiendo. Destetando la autonomía, la ley busca tirar abajo ese mito de que la internación es la única salida, sobre todo con consumos problemáticos. Prioriza la inclusión, los lazos sociales. Es un cambio de paradigma enorme. Clarísimo. Un giro de 180 grados. ¿Y el tercer pilar? Es el entorno familiar y el rol del profesional. Las notas tienen una frase que pega fuerte, ¿eh? Sobre las familias. Dicen que viven en un estrés postraumático constantemente, Uf, sí. atrapadas en un círculo muy complejo, devastador. Es que es así. Es una realidad muy cruda que a veces no se ve o no se quiere ver. Por eso la capacitación puso mucho el foco ahí. Las familias no son solo parte del problema o la solución. Claro, Ellas mismas necesitan un sostén. Herramientas para acompañar, sí, pero también para cuidarse ellas, porque son situaciones de muchísima tensión. totalmente. Y ahí, el rol del profesional se redefine, ¿no? No es solo atender a la persona con consumo, es acompañar a todo ese sistema familiar. Y siempre conectando con lo anterior, desde esa lógica de la ley. Tratamiento ambulatorio, comunitario, basado en derechos. Es integral sí o sí. Tiene toda la lógica que sean inseparables estos 3 pilares. Ahora, para entender
bien de dónde viene este mensaje, creo que es importante saber quién lo impulsa, ¿no? La Asociación Miguel Ragone. Contame un poco de su historia. Sí, claro. Las notas dicen que la fundó Fernando Pequeño Ragone. El nombre Miguel Ragone es el de su abuelo. Ah, el exgobernador de Salta desaparecido. Exacto, desaparecido en la dictadura. Así que la asociación nació con esa impronta, Memoria, Verdad y Justicia, un organismo de derechos humanos, digamos, clásico en sus inicios. Pero parece que la cosa evolucionó. Sí, sí. Según cuenta Fernando en las notas, enseguida se dieron cuenta de que los derechos humanos no eran solo el pasado, eran también el presente, las vulneraciones de hoy. Por ejemplo, Bueno, la discriminación, la violencia de género, la violencia policial, todo eso. y ahí entra una figura que mencionan las notas, Gabriela, una psicoanalista. Ella trae la idea de salud mental popular. ¿Qué quiere decir eso? A ver, salud mental popular, como lo describen ahí, parece ser una mirada crítica. Crítica a dos cosas principalmente. Por un lado, a que la salud mental se vuelva un negocio, ¿viste? La mercantilización. Ujú. Y por otro, a esas visiones muy individualistas, o a veces hasta muy religiosas, que agarran mucho viaje en el tema adicciones. Esta perspectiva popular, que también la vinculan con la Asociación Argentina de Salud Mental, pone el acento en las raíces sociales, comunitarias, de derechos, que tienen los padecimientos mentales, incluyendo los consumos. Entiendo. Una visión más social, más política, en el buen sentido, de la salud mental. Y esto se conecta con una crítica más general que hace Fernando sobre Salta, ¿no? Sí, y es una crítica dura, ¿eh? Describe una estructura de poder en la provincia como verticalista, feudal. Fuerte. Sí, y dice que eso genera una distorsión en la formación de los profesionales, como que los hace creerse superiores, desconectados de la gente, de la comunidad. Y acá viene una ironía histórica interesante, con el Hospital Ragone, el psiquiátrico de allá, ¿Cuál es la ironía? Contame. que el hospital se llama como el abuelo de Fernando, Miguel Ragone, que lo fundó con otra idea en mente. Pero hoy, la asociación que lleva su nombre y defiende su memoria es súper crítica con cómo funciona ese hospital ahora. Mira vos. Dicen que no cumple la ley de salud mental, que sigue con la lógica manicomial, que no sirve para adicciones. Piden transformarlo en un hospital general que integre salud mental y adicciones, como dice la ley. Es un choque clarísimo, ¿no? Entre la institución que lleva el nombre y la asociación que reclama el legado. Ilustra perfecto esa tensión entre lo instituido y las necesidades reales de la comunidad. Sí, totalmente revelador ese contraste. Y la mirada de la asociación es amplia, ¿eh? Porque las notas dicen que trabajan en cosas que uno de entrada no conectaría tan fácil. Mecanismo de prevención de la tortura, por ejemplo. O talleres de masculinidades. Sí. Lo de masculinidades es interesante. Buscan laburar con varones para desarmar esas identidades, esos mandatos culturales ligados a la violencia. Prevenirla desde la raíz, digamos. Otra pata de ese enfoque integral de derechos. Y lo que me hizo más ruido, positivamente, fue leer que también se meten con conservación ambiental y desarrollo rural. ¿Cómo entra eso acá? ¿Cuál es el puente? Bueno, ahí hacen una conexión estructural, profunda, y quizá polémica para algunos, no sé. Hay una frase en las notas que lo resume bien. Vinculan el sistema capitalista actual con una doble consecuencia. Dicen, produce la adicción y destruye el monte. ¡Wow! A ver, desarróllalo un poco. Argumentan que esta lógica extractivista, de consumo sin fin, no solo genera sufrimiento subjetivo, como las adicciones, sino que también liquida el ambiente, degrada el entorno. Y el impacto en la gente, concretamente, ¿cómo lo ven? Señalan que la destrucción ambiental, ponele, la deforestación, el destruye el monte que dicen ellos, muchas veces obliga a las comunidades rurales a migrar, a irse a la ciudad, a zonas precarias, y ese desarraigo, esa pérdida de identidad de su forma de vida, bueno, según ellos, termina muchas veces en alcoholismo, en angustia profunda. Es una mirada que conecta lo macro, lo económico, lo ambiental, con lo micro, lo social, lo subjetivo. Es una perspectiva que sí saca totalmente el análisis de las adicciones del plano individual, ¿no? ¿Y proponen algo concreto en esa línea? ¿Mencionan algún proyecto? Sí, hablan de impulsar una tecnicatura, en turismo y guardaparques, pero con una perspectiva explícita de derechos humanos y salud mental comunitaria.
Ah, mira qué bueno. La idea sería generar laburo local en desarrollo sostenible, pero que a la vez ataque esas causas estructurales que identifican, el desarraigo, la vulnerabilidad. Es como intentar construir alternativas desde el propio territorio. Muy interesante. Cambiando un poco de tema, pero siguiendo con la asociación, Fernando Pequeño Ragone comparte algo personal en las notas, sobre su relación con la política partidaria. Habla de una búsqueda, pero también de una desilusión. Así es. Cuenta que intentó encontrar un lugar en lo que él llama el peronismo de centro-izquierda. Una búsqueda que no le funcionó, dice, y que lo llevó a descubrir la perversión de cómo funciona la política partidaria tradicional. Son sus palabras. Y esa experiencia personal parece ser una de las razones por las que la asociación decidió mantenerse al margen de los partidos. Pero ojo, que estén al margen de los partidos no quiere decir que no tengan una postura política, ¿o sí? De hecho, las notas muestran una crítica muy clara al Estado. No, claro. Es una postura política en sentido amplio, de querer incidir en lo público, en la polis, pero sin casarse con ningún partido. Y la crítica al Estado no es en abstracto, ¿eh? Se basa en cosas muy concretas que cuentan. Fernando dice que lo llaman madres y padres angustiados. Ajá. Directamente a él, porque según le dicen, no tienen respuesta en el Hospital Ragone para sus hijos con problemas de consumo. Y mencionan un caso muy duro, ¿no? Sí, un caso tremendo. La muerte de un chico joven dentro de ese hospital. Aparentemente, después de haber sido maltratado por la policía antes de entrar. Fernando lo llama un defecto de la política de adicciones en Salta de la mano de un Estado que se vuelve de vuelta violento. Es una denuncia gravísima. Acá es importante, como siempre hacemos, aclarar que estamos contando la perspectiva, las críticas que surgen de las fuentes, de estas notas, de los testimonios que recogió la asociación. No estamos nosotros tomando partido. Fundamental, sí. Lo importante para nuestro análisis es entender por qué ellos, desde esa vivencia, desde esa lectura crítica, proponen estas otras salidas, comunitarias basadas en derechos. Lo hacen como respuesta a lo que ven como fallas estructurales, como una incapacidad del Estado para garantizar derechos básicos, sobre todo en salud mental y adicciones. Y eso inevitablemente te lleva a preguntar qué rol juega la sociedad civil cuando las instituciones no dan respuesta, ¿no? Claro. Entonces, si intentamos armar un cierre, un resumen de lo que nos dejan estas notas, ¿qué sacamos en limpio? Parece que esta capacitación y el laburo de la Asociación Miguel Ragone son mucho más que eventos aislados. Sí, totalmente. Son una práctica política. Profundamente política, aunque no sea partidaria. Porque desafía esa idea de que la salud mental o las adicciones son temas solo individuales o solo clínicos. Al revés, sostienen que no se arreglan con más encierro ni haciendo negocio con la salud, sino con un enfoque que ellos llaman popular, anclado en la comunidad y sobre todo centrado en devolver derechos que fueron vulnerados. Y si conectamos los puntos clave que fuimos viendo, la propuesta que sale de acá tiene varias caras, ¿no? Por un lado, esto de democratizar el saber, hacerlo útil para la gente que está ahí, en el frente. Exacto. Y por otro lado, cuestionar fuerte las estructuras de poder, sean institucionales, profesionales, económicas, las que mantienen la vulnerabilidad. Y además construir redes, alianzas y lo que vimos recién, que me pareció clave, ir a las causas estructurales profundas. Esas que conectan, por ejemplo, un modelo económico con la destrucción del ambiente y de rebote con la angustia social, con las adicciones. El llamado final que parece quedar flotando en las notas es a que cada uno, cada profesional, cada referente comunitario se convierta en un, ¿cómo dicen? Un vector de poner lo que hace falta. Sí. O sea, un agente de cambio activo, desde abajo, comprometido con la dignidad y con restablecer derechos. Es una visión, sí, ambiciosa. Hablan de transformar una cultura, una infraestructura sanitaria entera. Es un desafío gigante. Enorme. Pero quizá, para no quedarnos apabulladas por la magnitud, podríamos cerrar con algo más inmediato, ¿no? Una reflexión para llevarse. Pensando en el día a día, en nuestros entornos, ¿cuál podría ser un primer paso? Chiquito, para empezar a aplicar una mirada así, más integrada, basada en derechos, a los problemas complejos que tenemos cerca. No solo adicciones, cualquiera. Es una muy buena pregunta para seguir pensando, ¿Cómo podríamos, cada uno desde su lugar, empezar a conectar esos puntos que a veces vemos sueltos? No sé,
las condiciones del lugar donde vivimos o trabajamos con el bienestar mental de todos, o cómo meter la perspectiva de derechos de forma más consciente en lo que hacemos todos los días. Quizá, bueno, el primer paso sea simplemente empezar a hacernos estas preguntas, ¿no? Sin duda, algo valioso para seguir explorando cada uno por su cuenta.